trastornos de la ansiedad. Eso habíamos visto, creo, ¿no? La introducción, ¿o no? ¿No? Yo no noté. No, doctor, todavía. No, Ya, ni modo, empezaremos. Bueno, entonces Sí, vamos a hablar. doctor, ya demos la introducción. Ya, lo vamos a hacer así rapidito para los que no estuvieron. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de los trastornos de la ansiedad o de ansiedad, ¿no es cierto? Que son los trastornos o la enfermedad mental que tiene mayor incidencia y prevalencia dentro de los trastornos mentales. Es decir, de todas las enfermedades que vemos en psiquiatría, la ansiedad es la que ocupa el primer lugar en prevalencia e incidencia, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿no? Perturbación suena feo, ¿no? Son las enfermedades psiquiátricas más frecuentes, dice, ¿no? Las que mayor gasto determinan en consultas médicas y en consumo de medicamentos, ¿no? Esto se da, ¿por qué? Porque, como ahora vamos a ver, la clínica de un trastorno de ansiedad simula muy bien, ¿no? Una enfermedad cardíaca, una enfermedad gastrointestinal, una enfermedad respiratoria, en fin, digamos, ¿no? Entonces, en ese interín, el paciente va donde una serie de especialistas, gasta dinero en laboratorios, en fin, en una serie de pruebas que al final todas salen negativas hasta que llega a manos del psiquiatra, ¿no? Entonces, el psiquiatra con esos antecedentes, ¿no? Más una historia clínica, entonces llega al diagnóstico de ansiedad. Pero para que el paciente llegue donde el psiquiatra ya ha pasado por lo menos por 3 médicos, ¿no? Y en ese interín también ha gastado una suma considerable, digamos, de dinero. Por eso dice que es la que mayor gasto determina en consultas médicas y en consumo de medicamentos, ¿no? Entonces, más allá del sufrimiento psíquico que provoca la ansiedad, lo que debe ser es repercusiones en la calidad de vida, ¿no? En el deterioro de la salud psíquica y física. Eso ya vamos a ver más adelante, ¿no? Y obviamente son enfermedades que son, o el paciente ansioso es poco valorado o reconocido, ¿no? De hecho, hasta son maltratados en algunos servicios, ¿no? Se les llama o se les tilda de nerviosos, de histéricos, ¿no es cierto? No son tratados bien, son subtratados o maltratados, ¿no? Entonces, por ende, también es una enfermedad que es infradiagnosticada, es decir, que le ponen un montón de nombres, ¿no? Pero no el que corresponde, digamos, que es ansiedad. Entonces, el paciente ansioso generalmente genera contratransferencia, se llama, hacia los médicos, ¿no? Porque les provoca como esa repulsión, digamos, son pacientes que constantemente están yendo al hospital, constantemente buscan ayuda médica, claro, porque nadie le da solución a su problema, ¿no? Entonces, más o menos eso como introducción de la ansiedad, ¿no? Algunos aspectos generales de los trastornos de ansiedad aparecen de forma reactiva a situaciones estresantes, ¿no? Es una de las patologías, bueno, psiquiátricas más frecuentes, como ya dije. Por alguna razón se presenta más en mujeres, ¿no? Aunque ahora está habiendo un repunte, ¿no? Tanto hombres como mujeres están sufriendo de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son crónicos y refractarios al tratamiento. Es decir, un trastorno de ansiedad por lo menos se logra estabilizar en unos 6 meses, ¿no? Pero una vez estable, después de igual que la depresión, dentro del primer año de recuperación, digamos, si yo tenía ansiedad, terminé mi tratamiento, ¿no? Y en un año la mitad de los pacientes que han tenido ansiedad tienen una recaída nuevamente, ¿no? Es decir, la sintomatología de la ansiedad puede volver. Son una familia de trastornos mentales distintos, pero que están relacionados, como vamos a ir viendo más adelante. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, interrumpen nomás, no hay ningún problema, ¿ya? Bueno, para que exista un trastorno de ansiedad, entonces hay una interrelación de factores genéticos y experienciales, ¿no? Igual que la esquizofrenia o igual que cualquier otra enfermedad, yo en la genética ya tengo codificado, ¿no es cierto? Ya tengo un gen con un trastorno de ansiedad. Por eso dice ahí anomalías genéticas, ¿no? Dentro de mi genética ya hay. Probablemente mi papá, mi mamá, mi abuelo, alguna tía lejana, ¿no? O en mi árbol genealógico, es decir, alguien en la familia ha debido tener un trastorno de ansiedad, entonces yo ya tengo codificado esa genética, ¿no es cierto? Entonces, para que despierte o para que se desencadene el trastorno de ansiedad, no va a hacer falta más que un episodio vital traumático,
¿no? O cualquier situación que me genere estrés. Ojo que el estrés no es malo, ahorita vamos a ver eso, ¿no? Pero lo que quiero que se les quede aquí es de que igual, en la ansiedad hay un factor genético hereditario, ¿no? Es decir, está durmiendo la ansiedad, porque ya lo he heredado de algún familiar. Entonces simplemente va a aparecer algún episodio vital traumático, como lo hemos hablado tantas veces, cualquier situación que me produzca un estrés, ¿no? Una pérdida de trabajo, la muerte de un familiar, la pandemia dichosa esta, ¿no? Que ha despertado un montón de trastornos de ansiedad, depresivos, en fin, ¿no? Entonces, cualquier situación que me genere estrés y que yo ya tenga ese código genético, entonces la ansiedad se va a manifestar, ¿no? Entonces, los trastornos de ansiedad son un conjunto de enfermedades que se caracterizan por la presencia de un circuito de ansiedad patológico, ¿no? La ansiedad, ojo, la ansiedad es normal. La ansiedad es una emoción normal, pero que se convierte en patológica, ¿no? Cuando es patológica, sus manifestaciones clínicas habituales son ansiedad excesiva y persistente, preocupaciones irracionales. Esas preocupaciones hacen que yo evite lugares o situaciones, ¿no? Por ejemplo, si tengo miedo a volar, entonces va a evitar que yo suba a un avión, ¿no es cierto? Por la preocupación irracional o por la creencia falsa que yo tenga de que el avión se va a caer. Claro, hay esa posibilidad, digamos, ¿no? Siempre va a haber esa posibilidad, pero, es decir, haciendo un porcentaje y haciendo un análisis, de hecho, el avión es uno de los medios de transporte más seguros que hay, ¿no? Y claro, con tendencia a cronificarse, ¿no? Esa no es la clínica todavía, es como una especie de introducción, ¿ya? Para entender mejor qué es la ansiedad. La ansiedad, entonces, es una emoción normal en circunstancias amenazadoras. Por ejemplo, ¿no? Todos cuando tienen que dar examen tienen ansiedad, ¿no es cierto? Porque es una emoción normal. Esa es una circunstancia amenazadora para ustedes, ¿no? El dar examen, por ejemplo, ¿no? El que yo tenga una entrevista, digamos, con un personaje de mucho más rango que yo, digamos, que con mi jefe, digamos, ¿no? O el hecho de ir a un lugar donde no soy conocido, digamos, ¿no? Donde no conozca a nadie, ¿me entienden? Son circunstancias que, desde un punto de vista, digamos, no necesariamente malicioso, pero son circunstancias amenazadoras. Cualquier situación nueva a mí me va a generar ansiedad, pero la ansiedad es una emoción normal y de hecho es hasta buena, porque yo cuando estoy ansioso me pongo más alerta, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el examen, cuando ustedes están por dar examen, claro, tienen ansiedad, ¿no? Pero esa misma ansiedad a algunos, ¿no? Hace que se concentren más, ¿no es cierto? Que puedan leer con más detenimiento la pregunta, ¿no? Es decir, se focalizan y se concentran tanto en lo que están haciendo, digamos, en el examen, que esa focalización es gracias a la ansiedad, ¿no? Porque están alertas, digamos, a lo que están haciendo. Y en algunas personas, obviamente, se torna patológica, ¿no? Ya en algunas personas se olvidan todo lo que habían leído, ¿no? Pero en el caso de ustedes, generalmente es porque no leen, pues bien, ¿no? Porque no estudian, entonces obviamente se van a olvidar. Pero cuando es patológica, se olvidan, no pueden retener, ¿no es cierto? Yo he tenido estudiantes ahí en la universidad que antes de un examen hasta han hecho una crisis de pánico, ¿no? Se las han tenido que llevar hace 2 años, si no me olvido, si mal no recuerdo. Una chica entró en crisis de pánico antes del examen de psiquiatría. Qué paradójico, ¿no? Tuvieron que llevársela al hospital. Pero bueno, lo importante aquí es que la emoción, digo que la ansiedad es una emoción normal, ¿ya? En cambio, el miedo, bueno, todavía no nos vamos a entrar con el miedo. Lo que quiero que se les quede de aquí es de que la ansiedad es una emoción que es normal y que no necesariamente es patológica, ¿no? Es buena, la ansiedad a mí me mantiene alerta, ¿no? Entonces, la ansiedad normal, como les decía, todo el mundo experimenta ansiedad. No hay ser humano en la Tierra que no haya experimentado o que no experimente ansiedad. Y claro, ya de por sí se caracteriza por es decir, un vivir o un sentir desagradable, ¿no? Muchas personas sienten aprensión, no pueden haber síntomas vegetativos, como por ejemplo algunos cuando salen a exponer, ¿no es cierto? Les sudan las manos, tienen taquicardia, sienten una opresión en el pecho, ¿no? Algunos tienen que ir al baño cada rato, algunos no dejan de mover las manos o el pie mientras hablan en público o mientras están en una situación que les genere ansiedad. Entonces, como verán, todos padecemos de la ansiedad
que no necesariamente es patológica. La ansiedad es una emoción normal y que todos lo tenemos, ¿cierto? Entonces, no quiero que piensen en ansiedad y automáticamente ya es mala. No, la ansiedad hasta cierto punto es buena porque, como les digo, es lo que nos mantiene alertas a nosotros. Para diferenciar un poco, la ansiedad entonces es una respuesta emocional básica ante la adaptación de situaciones nuevas, ¿no? Cualquier situación nueva o la que yo no esté acostumbrado me va a generar ansiedad, ¿no? Intensas o peligrosas, obviamente, ¿no? Doctor, La angustia, sí, diga, doctor. dígame. Y en el estado de adrenalina, Sí, ¿se puede decir que uno también está con ansiedad o es una cosa muy diferente la adrenalina? no, para que Me haya la refiero, por descarga, ejemplo, a un atleta, digamos, en una competencia, digamos. sí. ¿Podría definir su estado como ansiedad? No, pero claro, obviamente, ¿no? Cualquier situación, o sea, un atleta, un soldado, un astronauta, digamos, ante una, imagínate, el atleta se ha preparado, por ejemplo, los que van a las Olimpiadas, cada 4 años son las Olimpiadas, igual que el Mundial, ¿no es cierto? Es decir, Sí. se preparan durante 4 años y la preparación de 4 años se resume muchas veces en 30 segundos, tienen que correr 100 metros. Entonces, claro, están con la ansiedad a flor de piel. Esa ansiedad hace que se libere el cortisol, ¿no es cierto?, la adrenalina, entonces es lo que hace que ellos desarrollen su actividad. Entonces, por supuesto que es una situación de ansiedad, pero como ellos entrenan todos los días, digamos, ¿no? No, por eso no van a correr, digamos, no o van a evitar ir a correr, no, al contrario, más bien ellos quieren ir. Entonces, el entrenamiento, igual que ustedes, ¿no? Si estudiaran, digamos, todos los días, el día de rendir el examen, la ansiedad les sería positiva, pues, y no negativa. Entonces, no es que ellos sepan manejar la ansiedad, sino que ya se adaptan al tipo de situación que van a vivir. Entonces, en ellos se podría decir que es una ansiedad fisiológica, ¿no es cierto?, que los mantiene alertas y que su organismo responda a eso, como con la descarga de adrenalina, del cortisol, ¿no es cierto?, que eso les va a ayudar a respirar más rápido, ¿no es cierto?, a modular el cansancio, en fin, ¿no? Ya. Entonces, la angustia es similar a la ansiedad, pero esa tiene una tendencia a la inhibición de la actividad, sobre todo psicomotriz y también cognitiva, ¿no? Por ejemplo, si yo llego a mi casa y la veo a mi mamá muerta, entonces eso me va a generar una angustia, digamos, cualquier situación que me genere así un estrés agudo. Hay mucha gente que bajo un estrés agudo se quedan quietas, ¿no es cierto? No reaccionan ante ningún estímulo. Esa es la inhibición de la actividad, ¿no? En la angustia, ¿no? Y el miedo es una emoción que se desencadena ante una causa conocida y la respuesta es adecuada a la causa. Es decir, el miedo, el resultado es decir, para que haya miedo siempre va a ser desencadenado por un factor X que es conocido, ¿no? Y que la respuesta va a ser adecuada, digamos, ¿no? En la ansiedad no hay puede ser que haya alguna situación específica, pero no necesariamente, ¿no? La ansiedad puede aparecer es decir, en situaciones en que yo no sé qué es lo que vaya a pasar, ¿no? Simplemente para cultura, digamos, ¿no? Bueno, el miedo frente a la ansiedad, es importante poder diferenciar, ¿no? El miedo es señal de alerta que advierte peligro inminente y nos permite adoptar medidas para afrontar la amenaza, ¿no es cierto? Clarito como el agua. Mientras que la ansiedad es señal de alerta análoga, es decir, es parecida, pero responde a una amenaza desconocida. Es decir, el miedo, siempre se tiene miedo a algo que yo conozco, ¿no? O que sé que va a pasar, ¿no? O que sé que podría pasar. Mientras que en la ansiedad no necesariamente hay, es decir, la amenaza es conocida. Y precisamente ahí es donde radica la ansiedad patológica. Para seguir diferenciando algunos conceptos, el estrés y la ansiedad, ambos son sinónimos, al menos la mayoría de las personas considera, ya uno escucha estrés y ansiedad y piensan que ya es malo. No, ninguno es malo. Ambos pueden ser patológicos, por supuesto, ¿no? Pero no necesariamente el estrés y la ansiedad son patológicos. ¿Ya? Por ejemplo, el estrés, como dice ahí en la diapositiva, la causa del estrés es la presencia de un factor estresante. Entonces, imagínense, al día ustedes están expuestos a un montón de factores estresantes, ¿no? Bueno, ahorita no, pero antes de que ocurra la pandemia, ¿no?
El ir a la universidad, el llegar temprano a clases, el rendir un examen, el manejar sus motos, sus automóviles, todo eso les genera estrés, ¿no es cierto? Pero que también es normal, ¿ya? Y la ansiedad es el estrés que continúa después de que el factor estresante ha desaparecido, ya hablando de la ansiedad patológica, ¿no? Terminó el examen, llega la noche, llega el día siguiente y yo sigo irritable, inquieto, no puedo dormir, ¿no es cierto? Me siento angustiado, me sudan las manos, incluso después de haber dado el examen, digamos, o de haber estado expuesto a la situación estresante, entonces ahí es cuando se convierte ya en ansiedad patológica. Para entender mejor, aquí están los dos conceptos. Ansiedad normal, entonces, es una reacción de todo el organismo frente a un estímulo que se interpreta como desconocido y amenazante, ¿no? Todos sufrimos de esta ansiedad, todos tenemos esta ansiedad normal. ¿Cuándo es ansiedad patológica? Pregunta de examen, o diferencia de ansiedad normal con la patológica. La patológica, como dice ahí, es la ansiedad que se manifiesta en forma desproporcionada, en intensidad, en duración y en circunstancia. ¿Ya? El límite que separa a ambos es poco preciso, como verán, pero afecta nuestras vivencias, desempeño y relación del entorno. Entonces, ¿cuándo es ansiedad patológica? Cuando esta misma ansiedad es desproporcionada, es decir, al estímulo la reacción es completamente desproporcionada, ¿ya? Tanto en intensidad, en duración, como en circunstancia. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia de la ansiedad normal con la ansiedad patológica. O como decía hace rato, que una vez desaparecido el factor estresante, ¿no? Las molestias, es decir, o la somatización de la ansiedad aún persiste, ¿ya? Es ahí cuando se convierte en ansiedad patológica. Vamos a seguir haciendo hincapié en esta diferencia. La ansiedad fisiológica o normal, entonces, adecuada respuesta adaptativa ante un estímulo, ¿no? Digamos, no sé, yo estoy caminando por la calle y un auto me toca bocina justo antes de que me atropelle, ¿no? Entonces, en ese momento mi corazón empieza a latir, yo me asusto, de hecho, hasta se siente la descarga de adrenalina, ¿no? A muchos se les calienta el cuerpo, a otros se les enfría, ¿no? Entonces yo hago un movimiento rápido, ¿no es cierto? O salto, digamos, al otro lado de la calle para evitar que me atropelle. Esa es una respuesta adaptativa al estímulo, ¿no? Una desproporcionada sería que yo me quede en medio de la calle gritando como loco, ¿no? Entonces la respuesta es desproporcionada, ¿no? De la ansiedad normal con la patológica. En la normal, la atención se focaliza en la situación amenazadora, ¿no? Es decir, yo soy consciente y conozco el riesgo al que estoy sometido, digamos, y eso me genera una ansiedad normal. De hecho, esta ansiedad normal o fisiológica va a aumentar el rendimiento, ¿no? Como el ejemplo de los exámenes que yo les decía, o como su compañero decía ahorita, esa ansiedad que los atletas la usan a favor, ¿no es cierto? Los militares también, que son profesionales que están sometidos, digamos, a un estrés continuo, ¿no? O ansiedad, digamos, ellos logran manejar esa ansiedad. No es que la manejen, sino que ya están acostumbrados, digamos, ¿no? Pero esa misma ansiedad les hace aumentar el rendimiento porque focaliza su concentración. Y obviamente se produce ante un estímulo ansiogénico o ansiógeno que es conocido, ¿no? Mientras que la patológica, bueno, ya sabemos que es desproporcionada, se focaliza en la propia respuesta del individuo ante la amenaza. Es decir, en la ansiedad patológica me preocupo más de mi reacción, digamos, es decir, me focalizo más en mis miedos, ¿no? Y en lo que yo pienso y no en sí en lo que me está generando la ansiedad. Por eso dice que la ansiedad es decir, la ansiedad patológica, el factor estresante no necesariamente es común. El ansioso se preocupa y ni siquiera sabe de qué, ¿no? Entonces, esta ansiedad, obviamente, como es patológica, no suele aumentar el rendimiento. Más bien, al contrario, lo disminuye, ¿no? Y, como ya dije, se puede presentar sin ningún desencadenante, ¿no? El ansioso se preocupa por situaciones, ¿no? Que ni él sabe, ni él conoce, o él supone, digamos, ¿no? Entonces, la diferencia entre ansiedad normal o fisiológica de la patológica. De todas formas, aquí está este cuadrito que es muy interesante, que igual son los criterios de diferenciación, ¿no? La intensidad... Doctor, no sé si es que soy el único, pero no logro ver nada.
¿En serio? ¿No están viendo? ¿Y qué es lo que ven? Sí, estoy Una viendo. pantalla negra. Sí se mira, Tu doctor. conexión. Es tu conexión, Fernando. ¿Quiénes más ven la pantalla negra? Fala, ahora isso passou comigo. Sale da reunião e volta à reunião que volta ao normal. Bueno, pero yo no me salí de la reunión porque yo soy normal, ¿no? Bueno, pero la mayoría está viendo, ¿no? Seguramente, no sé si será la señal de ustedes o, bueno, de los que tienen la pantalla negra o por ahí se habrán salido sin querer queriendo y quisieron entrar y les sale negra. Ya, doctor, funciona. A ver, hacer la Doctor, prueba. perdón, una Sí. consulta más. Si es que se tiene un paciente pediátrico con hiperactividad, ¿se puede decir que sufre, digamos, de ansiedad? Claro, puede haber comorbilidad, ¿no? Es decir, si te estás refiriendo al trastorno de déficit de hiperactividad y atención, claro, alterna, puede haber comorbilidad, ¿no? Con síntomas ansiosos, es decir, con un trastorno de ansiedad. Pero igual hay una delgada línea, digamos, que separa eso porque la inquietud del niño, del TDAH, se puede confundir con ansiedad. Entonces, muy importante es el cuadro clínico, ¿no? El poder reunir bien los criterios para una cosa y para la otra, ¿no? ¿Puede haber comorbilidad de ambos? Por supuesto que sí. Pero el TDAH, en la clínica del TDAH, también pueden haber síntomas de ansiedad. Y no necesariamente eso lo va a convertir en un trastorno de ansiedad, ¿no? En el TDAH. Entonces, hay que saber, es decir, dependiendo de los criterios clínicos, hay que saber diferenciar. Pero puede haber comorbilidad ¿no? de ambos. Puede ser un TDAH y también un trastorno de ansiedad. Mucho va a depender de la clínica. Bueno, entonces, los criterios de diferenciación, ¿no? La ansiedad patológica, ya saben, la intensidad es muy alta y desproporcionada ante la situación, y en la ansiedad normal es relativamente baja y adecuada a la situación. La duración en la patológica es larga duración o recurrente, mientras que en la ansiedad normal es de corta duración o cuando el estímulo ya no está presente, ¿no? Preocupación en la ansiedad, en la patológica, si hay. En la ansiedad normal, una vez termina la exposición al factor ansiogénico, termina, ¿no? Calidad de experiencia, obviamente en la patológica es muy desagradable e incapacitante, ¿no? Si bien en la ansiedad normal también es desagradable, pero no demasiado, digamos, no incapacita, a pesar de estar ansioso y quieto y nervioso yo, pero puedo rendir, digamos, ¿no? O puedo hacer la actividad que me está generando ansiedad, ¿no? Y los efectos en la conducta y en el funcionamiento diario, en la patológica, a medio plazo, cambios en el funcionamiento y en la conducta, es decir, el funcionamiento global de la persona se disminuye, ¿no? Acuérdense que para cualquier trastorno, para que yo decir que es un trastorno mental, una de las condiciones es que mi funcionamiento global disminuya, ¿no? Es decir, que todo lo que yo hacía normalmente durante el día, por las molestias que me genera la enfermedad, no puedo realizar mis actividades, ¿no? Y la ansiedad normal obviamente no te produce esa disminución del funcionamiento global, ¿no? Bueno, eso decía una psiquiatra muy famosa, que ella decía, ¿no? La ansiedad patológica es cuando el paciente dice, ¿no? Algo malo va a pasar, solo que no sé qué es, digamos. El paciente dice, algo malo va a pasar, pero que ni él mismo sabe lo que es, ¿no? En pocas palabras, digamos, explica el miedo de la ansiedad. Bueno, para hablar un poquito de números, ustedes saben que siempre es importante, ¿no? Ya saben, la ansiedad es uno del grupo más frecuente de trastornos psiquiátricos, ¿no? 1 de cada 4 individuos cumple criterios diagnósticos para tener un trastorno de ansiedad. ¿Qué tal? ¿No? Es decir, si ahorita vienen 3 personas a visitarme, conmigo serían 4, y de los 4, 1 va a cumplir criterios para tener un trastorno de ansiedad. Lo más probable sería que sea yo en este momento, ¿no? Por ahí los 2, ¿no? Pero más o menos esa es la media que se maneja, ¿no? De cada 4 personas, 1 cumple criterios para tener un trastorno de ansiedad. ¿Qué tal? ¿No? Entonces, ahí verán, ahí ven ven este esquema, digamos, ¿no? Que yo hice en Caja Nacional, ¿no?
y el año 2017, dice aquí en Cobija, ¿no? Es decir, esa es la prevalencia de trastornos mentales en consulta externa del Servicio de Psiquiatría de Caja Nacional Regional Pando, ¿no? Y miren cómo en un universo tan pequeño, que es Caja Nacional, porque no se olviden de que Caja Nacional solo ve a pacientes asegurados, ¿no? También ve a particulares, digamos, que pagan, ¿no? Pero aún así, vean cómo en un universo tan pequeño como es Caja Nacional se cumple lo que dice la literatura, ¿no? ¿Cuál es el trastorno que tiene mayor prevalencia? ¿No? Es la depresión ansiosa. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la depresión del año 2020, claro, cuando no se sabía eso de la pandemia, la depresión iba a ser la primera enfermedad que causaba mayor discapacidad laboral, ¿no? Y miren cómo el año 2017 ya prácticamente se estaba cumpliendo lo que la OMS estaba diciendo, ¿no? Y el trastorno de ansiedad generalizado, que es parte de los trastornos de ansiedad, estaba ocupando el tercer lugar. Y en segundo lugar estaba la depresión mayor, ¿no? ¿Por qué puse este cuadrito? Porque vean cómo en un lugar tan pequeño como es Cobija, se estaba cumpliendo ya lo que había dicho la OMS en 2001, ¿no? Qué interesante, ¿no? Sería bueno, en otras ciudades del mundo también tengo entendido de que estas mismas cifras se duplicaban, digamos, para la población, ¿no? Ahora seguramente con la pandemia van a aumentar mucho más, ¿no? Pero qué interesante, ¿no? Eso del año 2017. Y ahora estaba elaborando lo mismo, pero ahora veremos cómo sale post pandemia, ¿no? Las estadísticas, a ver cómo van a cambiar. Bueno, miren ese dato interesante. Los pacientes ansiosos que consultan en atención primaria de salud, es decir, los que van al médico general, el 63% lo hace por síntomas físicos y el 21% por síntomas psicológicos. En la consulta cardiológica, el 30% es por un trastorno de ansiedad. Es decir, de 10 pacientes que van a cardiología, 3 son ansiedad y que se manifiestan con palpitaciones, con sensación de opresión precordial, puede haber hormigueo, ¿no? en el brazo, en la parte interna del brazo, en fin, simula muy bien una enfermedad cardiológica, los trastornos de ansiedad. Bueno, eso no importa. Bueno, vámonos a la etiología. Entonces, como siempre, ¿no? Hay un factor etiológico, un biológico, un ambiental y un psicológico, ¿ya? Así muy rapidito vamos a ir hablando uno por uno. El biológico, bueno, eso ya lo habíamos visto cuando llevamos psicofarmacología. ¿Se acuerdan que hablamos de los ansiolíticos, ¿no es cierto? Y de que los ansiolíticos que más se usaban eran las benzodiazepinas, ¿no? Y de que el papel de esos remedios era potencializar el efecto del GABA, ¿no? O del ácido gamma aminobutírico, ¿no? Que es un neurotransmisor del sistema nervioso central que promueve, o sea, que es inhibitorio, ¿no? Promueve la inhibición, ¿no? Entonces, en la etiología biológica o neuroquímica de la ansiedad, como quieran, hay una anormalidad en la función del GABA. Es decir, la función del GABA está deteriorada, está disminuida. Y la serotonina y los demás también, ¿no? Entonces, si yo preguntara, ¿no?, cuál es la etiología neurobiológica o neuroquímica o biológica de la ansiedad, entonces ustedes ponen una malfunción o una anormalidad en la función del sistema GABA, ¿no? O del neurotransmisor GABA. Y que obviamente eso está condicionado por la herencia. Entonces, ese es el factor químico. Ya pueden explicar el porqué de la ansiedad, ¿no? Hay un desbalance químico cerebral. Ya conocen de memoria, ¿no?, lo que es el simpático y el parasimpático, ¿no? En un trastorno de ansiedad, bueno, normalmente ustedes saben, ¿no?, que el simpático es el que acelera, ¿no es cierto? Y el parasimpático es el que frena. Entonces, normalmente, uno se modula al otro, ¿no? Entre los dos hay como un equilibrio. Pero como en el cerebro hay esta alteración química del GABA, entonces hay un desbalance de ambos, ¿no? Se acelera más de lo que tiene que acelerarse y el parasimpático no puede frenarlo, digamos, ¿no? O al revés, digamos, ¿no? El parasimpático se dispara, es decir, disminuye, digamos, las actividades y el simpático no puede modular eso. Entonces, en la ansiedad hay un desbalance tanto del simpático
como el parasimpático. ¿Por qué? Porque el GABA, ese neurotransmisor, está alterado. Por eso algunos van a sentir molestias, digamos, cardíacas, digamos, por así decir, otros respiratorias, otros gastrointestinales, ¿no? Otras propios del sistema nervioso central. Entonces, por eso es tan variable la clínica de los trastornos de ansiedad, porque no ataca solo un sistema, digamos, ¿no? Como pueden ver, se puede manifestar un montón, prácticamente en todos los sistemas puede manifestarse el trastorno de ansiedad. Y que ahora ya saben por qué, por un desbalance del GABA. Ese desbalance del GABA hace que tanto el simpático y el parasimpático pierdan ese equilibrio, ¿no? Entonces, por eso los síntomas de la ansiedad pueden variar. Un día yo puedo tener dolor de cabeza, al día siguiente tengo palpitaciones, al otro día, digamos, tengo molestias gastrointestinales, otro día tengo mareo. Por eso es tan variada, es tan dispersa la clínica en los trastornos de ansiedad, ¿no? Claro, hay una etiología Doctor, ambiental. tengo una pregunta. Sí, pregunte. ¿Todos nosotros los gordos de ansiedad o tenemos porque o al contrario? ¿Hay algún estudio? ¿Cómo no te entendí? Se escuchó entrecortado. Solo entendí algo de comer. Ajá. ¿Nosotros comemos por edad o es Claro, muchas personas dicen, ¿no? De hecho, a veces el motivo de consulta es, dicen, ¿no? Doctor, como mucho, dicen, ¿no? No tengo hambre, pero igual estoy picando cada rato, dicen, ¿no? ¿Por qué será eso, no? Porque ustedes saben que la serotonina no solo se sintetiza en el sistema nervioso central, no solo en las neuronas serotoninérgicas como tal, sino gran porcentaje de esta serotonina también se sintetiza en el intestino, ¿no? Por eso es que cuando como, ¿no? Y como algo que me gusta, digamos, me como un churrasco, quedo feliz, pues, ¿no? Por eso las personas dicen barriga llena, corazón contento, dicen, ¿no? Y hace rato estábamos hablando de la etiología de la ansiedad, que hay un desbalance del GABA y que posteriormente es seguido también por la serotonina, ¿no? Entonces la ansiedad, cuando yo tengo ansiedad, también puede ser no por la necesidad de comer, ¿no? Sino por la necesidad de mitigar mi ansiedad. Entonces los ansiosos generalmente tienen una serie de conductas, una de ellas, digamos, es la hiperfagia, ¿no? Que es lo que vos estás diciendo, de poder tener una serie de conductas que según ellos la tienen a control. Entonces, el yo escoger qué cosita puedo comer, digamos, hoy como esto, más tarde como el otro, ¿no? Me da la sensación de que esa conducta, ¿no? Mitigar, digamos, la ansiedad. Pero que pasado el momento lo vuelvo a repetir, digamos, ¿no? Entonces, ese ya es un efecto conductual de la ansiedad. Y químicamente, ¿cómo traduzco eso? Por la secreción de la serotonina, ¿no? Porque hay ese desregulamiento. Entonces, como verán, no solo es en el sistema nervioso central, porque en varios lugares se sintetiza la serotonina. Pero como vamos a ver ahorita más adelante, es decir, dentro de los cambios, digamos, o alteraciones conductuales que produce la ansiedad, puede ser precisamente eso, ¿no? Las conductas hiperfágicas que hay. Entonces, etiología ambiental, ¿no? De la ansiedad. Entonces, cualquier cosa del día a día que me pueda generar estrés, ¿no? Vivir en un lugar muy pequeño, vivir en un lugar donde haya mucho ruido, digamos, el tráfico, ¿no? Lugares donde hay mucha gente, cuando yo voy a hacer cola, en fin. Un montón de situaciones ambientales o fuentes ambientales de ansiedad. Prácticamente salimos de nuestra casa y todo ya se convierte en una fuente de ansiedad. Para muchos, incluso dentro de su casa, ¿no? Su hogar ya es una fuente de ansiedad. Entonces también hay etiología psicológica, ¿no? O cognitiva, digamos, llaman algunos, situaciones estresantes, dicen, ¿no? Como la muerte de un familiar o un amigo, me puede generar estrés, ansiedad, una enfermedad crónica, una diabetes, hipertensión, problemas interpersonales, ¿no? Tener problemas con alguien en el lugar de trabajo, o en la familia, digamos, problemas económicos, un divorcio, una ruptura amorosa, ¿no? Individuos que padecen ansiedad en la niñez tienen mayor probabilidad de desarrollar un trastorno de ansiedad en la edad adulta. Obviamente, digamos, ¿no? Porque el niño es sometido a situaciones de estrés emocional, por ejemplo, una separación de los padres,
o la muerte de alguno de los padres durante la infancia, como el niño no sabe manejar esas emociones, ¿no? Entonces se guarda, digamos, en el inconsciente toda esa situación, y cuando uno es adulto se manifiesta, ¿no? O con ansiedad o con depresión. Muchas fobias también es así, digamos, ¿no? En las fobias yo he tenido que tener alguna vivencia durante mi infancia para de viejo ya tener una fobia a las arañas, digamos, ¿no? O al volar, a la claustrofobia, en fin. Hay fobias de todos los gustos, digamos, ¿no? Pero generalmente estas se gestan en la infancia, ¿no? Por eso puse esa imagen del conejito con la niña. Bueno, eso ya no importa. Eso sí tienen que saber. Pregunta de examen, el síndrome ansioso. Entonces ya hemos visto, ¿no? Hemos hablado, o hemos hecho una introducción, unas generalidades de lo que es la ansiedad. Hemos diferenciado la ansiedad normal de la patológica, la angustia, el miedo y la ansiedad, ¿no? De las causas de la ansiedad, hemos visto las causas químicas, las causas psicológicas, ¿no? Las ambientales, bueno. Entonces todo eso, ¿no? Excepto en la manifestación de la ansiedad, entonces se produce el síndrome ansioso, ¿ya? Ustedes como médicos de atención primaria, este es el diagnóstico que tienen que poner, síndrome ansioso, ¿no? O el síndrome de ansiedad, que se llama. Y a quien va a tipificar si es un trastorno de ansiedad generalizado, trastorno de ansiedad recurrente, todo eso, ya es el psiquiatra. Pero ustedes tienen que saber esto. ¿Qué es el síndrome ansioso? Para convertirse o para que sea un síndrome ansioso, tiene que tener síntomas físicos, cognitivos y conductuales, ¿no? Y obviamente la preocupación excesiva y duradera. Vamos a hablar de cada uno de estos síntomas, ¿no? Porque estos son los criterios que hay que tener para yo decir que es un síndrome ansioso, o yo poder decir realmente de que es una ansiedad patológica, ¿ya? Repito, porque eso es muy importante. Todos, yo les aseguro que cada uno de ustedes, en el ejercicio de la profesión, se va a encontrar con un paciente ansioso. Entonces es muy importante que sepan eso, ¿no? Ustedes saben que yo les doy lo que ustedes tienen que saber. Y ustedes tienen que saber qué es el síndrome ansioso. En el síndrome ansioso hay síntomas o manifestaciones físicas, cognitivas y conductuales, ¿no? Lo cual, es decir, esos criterios a ustedes les va a ayudar para identificar el síndrome ansioso, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas, ¿no? O los signos, o lo que quieran, o la clínica física o físicos de la ansiedad. Entonces, los pacientes se pueden quejar, digamos, pueden decir que les falta el aire, que tienen una sensación de ahogo. Muchos dicen que tienen dificultad para tragar, ¿no es cierto? O que sienten que tienen algo en la garganta. Muchos dicen tengo como una bola, como un pólipo, en fin, ¿no? Hay taquicardia, palpitaciones, ¿no? Sensación de que el corazón late rápido, dice, o late fuerte, los dicen, ¿no? Sudoración de las manos. También puede haber entumecimiento o adormecimiento, sobre todo de los miembros superiores, ¿no? Sobre todo de las manos, la parte interior del brazo. Se puede entumecer incluso hasta el precordio, ¿no? Por eso les decía que simula muy bien un infarto o una enfermedad cardíaca. Pueden haber contracturas musculares, hormigueo, picazón, prurito, incluso puede haber, y obviamente la imposibilidad de relajarse, ¿no? Muchos también llegan con mareos, dolor torácico, náuseas, urgencia miccional, temblor de piernas, ¿no? O la pierna inquieta, que llaman muchos, o la sensación de desmayo, ¿no? Dentro de los síntomas físicos de la ansiedad. Y que pueden ser más, ¿no? Seguramente hay más, pero que obviamente no los he incluido. ¿Cuáles son los síntomas cognitivos de la ansiedad? La hipervigilancia, ¿no es cierto? El estar atento, digamos, o tener una atención dispersa, ¿no? La atención que se puede traducir como endurecimiento o dolor de la región cervical, ¿no es cierto? Nerviosismo, temor, inseguridad, desasosiego, ¿no? Por eso estos son cognitivos, ¿no? Intranquilidad, insomnio, despersonalización o desrealización, ¿no? Que es cuando las personas dicen, doctor, es como si yo me viera por un sueño, dicen, ¿no? Dicen, muevo mi pierna y mi brazo, pero es como si no fuera mío, dicen, ¿no? Es como si yo me viera en tercera persona, dicen. Esa es la despersonalización o la desrealización. Y dificultad para concentrarse, obviamente. Esos son los síntomas conductuales de la ansiedad. Bueno, esas tres palabras en inglés, olvídense, ¿no? Eso es más para psiquiatría.
Pero lo principal es esto, las conductas de evitación, ¿ya? Cualquier situación en que yo, es decir, cualquier situación que me genere esa ansiedad patológica, yo la voy a evitar, ¿no? Como les daba el ejemplo, el subir a un avión, el estar en un lugar donde hay personas que no conozco, digamos, ¿no? El no ir a una exposición, en fin, ¿no? Me va a llevar a conductas que eviten la situación que a mí me genere estrés, ¿no? Entonces, condicionamiento de la conducta, es decir, la ansiedad me condiciona mi conducta, ¿no? Secundaria la evaluación negativa, porque creo que algo va a pasar, que no necesariamente va a ser así, ante el afrontamiento de determinadas situaciones, ¿ya? Entonces, así rápido hemos visto, ¿no? Para el síndrome ansioso, entonces ya saben, tiene que haber una clínica física, cognitiva y de conducta, ¿no? Y que los pacientes, y si sabemos identificar eso, es fácil dar con el diagnóstico. El mismo paciente te dice las tres cosas. Él solito habla de sus síntomas, no es cuestión nomás de encasillarlos dependiendo de los criterios. Por eso es importante que ustedes sepan qué es el síndrome ansioso y que ahora ya lo saben. Bueno, esa es la clasificación de los trastornos de ansiedad según el DSM-4. En algunos lugares ya están usando el DSM-5, pero nosotros todavía vamos a utilizar el DSM-4 hasta que se instituyan bien algunas cosas. Ya entonces los trastornos de ansiedad tenemos el trastorno de pánico, la agorafobia, trastorno de ansiedad generalizado, trastorno de ansiedad social, las fobias específicas, el obsesivo compulsivo, que también está encuadrado dentro de los trastornos de ansiedad, trastorno por estrés agudo, por estrés postraumático, la ansiedad debida a una enfermedad médica, que es lo que vemos en los pacientes internados, digamos, ¿no? La psiquiatría de enlace que se llama, y la ansiedad inducida por el consumo de sustancias, ¿ya? Vamos a ver solo las más importantes, las de mayor relevancia. Trastorno de ansiedad generalizada, que dentro de los trastornos de ansiedad es uno de los que mayor prevalencia tiene, ¿ya? El trastorno de ansiedad generalizado, entonces es un estado persistente de ansiedad, es decir, la ansiedad está continua, mañana, tarde y noche. Entonces hay una preocupación excesiva, además de inespecífica, porque el paciente no sabe específicamente a qué atribuir su ansiedad. Por eso a eso está dirigida la terapia cognitivo-conductual, digamos, a que el paciente logre reconocer cuál es el factor estresante y en base a eso trabajar, digamos, en la terapia, ¿no? Para yo decir que es un trastorno de ansiedad generalizado, los síntomas o la clínica tiene que estar por más de 6 meses. ¿Ya? Y el desencadenante obviamente es el estrés, ¿no? Que es muy importante que el paciente logre identificar cuál es la situación que le genera el estrés. Ese trastorno de ansiedad generalizado le da inicio a partir de los 25 años, es más común en ver gente de 30, 40 años, así del rango de mi edad, digamos, son las personas que más tienen un trastorno de ansiedad generalizado, ¿no? Algunos dicen, ¿no? Mientras más responsabilidades, mayor condicionamiento, digamos, a un trastorno de ansiedad. Pero no sé, ¿no? Afecta más a mujeres que en varones, ya saben, la ansiedad en general afecta más al sexo femenino. Y, obvio, ¿no? Personas desempleadas, divorciadas, separadas, viudas, en fin, ¿no? Que están sometidos a estrés ambiental, por supuesto que pueden tener esta enfermedad, ¿no? Antecedentes de algún trauma emocional, haya sido en la infancia, en la adolescencia, y rasgos de personalidad ansiosa, que ustedes ya saben, ¿no? ¿Cuál grupo de personalidad eran los ansiosos? ¿El grupo A, el grupo B o el grupo C? 5 puntos, el que me diga ahorita. 10 puntos. Lo eximo ahorita de psiquiatría. Ya, no, qué pena, lo siento mucho, seguimos con la clase. Ya, muy tarde ya, seguro estaban afuera pues, comiendo. Bueno. Pero de todas formas, el grupo C era, ¿no? El grupo C de los ansiosos, los dependientes, los obsesivos, ¿no? Esos eran el grupo de ansiosos. Bueno, la etiología del trastorno de ansiedad generalizado es prácticamente lo mismo, ¿no? Todos los trastornos de ansiedad, toda la clasificación que ahorita dije, prácticamente es lo mismo, digamos, ¿no? Se diferencian en pequeñas cosas, pero que no vale la pena, digamos, hablarlas, digamos. Si ustedes quieren complementar en el libro, lo hacen, pero no hay mucha gran diferencia, ¿ya? La clínica del trastorno de ansiedad generalizado, aparte de las 3 esferas que están afectadas, que ustedes ya saben, ¿no? Que es la física, cognitiva y conductual, en el trastorno de ansiedad generalizado hay una preocupación excesiva, ¿no?
y difusa. Es el síntoma más característico de esta enfermedad. ¿De qué está preocupado? No sé, doctor, puede ser de esto, del otro, pero ¿qué? Digamos, el ansioso se preocupa de lo que pasó, de lo que está pasando y sobre todo de lo que vaya a pasar, ¿no? Por eso dice, es importante remarcar el carácter, digamos, o identificar bien cuál es la amenaza que percibe el sujeto. Mientras él no identifique cuál es el factor estresante en este caso, va a ser muy difícil. Los remedios no hacen eso. Los remedios atenúan los síntomas físicos, pero si no se hace la psicoterapia, es decir, si la persona no tiene esa introspección, digamos, o la capacidad de decir, es esto lo que a mí me genera, entonces es muy difícil que haya una evolución favorable, digamos. Por eso es muy importante la psicoterapia. No crean que con remedios se soluciona todo. No. Entonces, los estados de ansiedad conlleva tanto a múltiples síntomas físicos como a psicológicos, ¿ya? Entonces, en ansiedad generalizada, ya saben, sobre todo es la preocupación, el miedo. Criterios diagnósticos, bueno, ya saben, las molestias tienen que estar más de 6 meses, ¿no? Obviamente esto no lo controlan los pacientes, y que tiene que haber 3 o más de estos síntomas, ¿no? La inquietud, la fatigabilidad, es decir, cansancio, dificultad para concentrarse, irritabilidad, mal humor, tensión muscular, insomnio, ya sea de mantenimiento, de conciliación o terminal, ¿no? Entonces, toda esa sintomatología tiene que estar por más de 6 meses, ya saben, para que yo llamar un trastorno de ansiedad generalizado, ¿no? Bueno, esos siguen siendo los criterios que, como les digo, afecta a las 3 esferas. Eso, claro, ustedes no van a decir, ¿no?, que es un trastorno de ansiedad generalizada. Eso ya queda para el psiquiatra, ¿no? Entonces, simplemente estamos revisando nomás cuáles son los criterios, digamos, de diagnóstico. Eso es muy importante. El diagnóstico diferencial del trastorno de ansiedad generalizado o de cualquier trastorno de ansiedad con enfermedades médicas, o sea, enfermedades orgánicas, ¿no? Dentro de esas tenemos las endocrinas, o los endocrinos metabólicos, ¿no? Trastornos de la función tiroidea. Ustedes saben, han debido escuchar, ¿no?, la famosa tormenta tiroidea, llaman, ¿no?, que son las crisis de hipertiroidismo, ¿no?, que es perfectamente como si fuera un trastorno de pánico. Y hay las mismas molestias, sudoración, palpitaciones, cansancio, ¿no?, sensación de muerte, mareos. Entonces, sobre todo el hipertiroidismo es un diagnóstico diferencial, ¿no? La hipoglicemia igual, por la confusión, por los mareos, por la obnubilación, ¿no es cierto? Algunos trastornos hipoficiarios también, suprarrenales sobre todo por la secreción del cortisol, ¿no es cierto? La hiponatremia también igual, ¿no?, sobre todo por las alteraciones cognitivas, ¿no? Las cardiovasculares ni se digan, ¿no? La insuficiencia, las arritmias, las miocardiopatías, igual, de entrada hay que hacer el diagnóstico diferencial. Por eso decíamos, ¿no?, que del 30% de los pacientes que van al servicio de cardiología, el 30% es un trastorno de ansiedad, ¿no? Claro ejemplo en el hospital, por ejemplo, en Caja Nacional pasa eso. Las respiratorias también, porque ustedes saben que la fatiga, la sensación de falta de aire, también hay que hacer diagnóstico diferencial. ¿Ya? Dentro de las enfermedades psiquiátricas también, ¿no? La fobia, bueno, eso ya no importa, eso ya vamos a ir bien. El consumo de sustancias es muy importante, ¿no? Algunos fármacos que pueden producir clínica de ansiedad, los corticoides, algunos anestésicos, ¿no?, insulina, antidepresivos. Esto es muy importante. El abuso de sustancias psicoactivas, ¿no?, como la cafeína, el alcohol, las anfetaminas, cocaína, la misma nicotina también es psicotrópica, ¿no? Es decir, las personas que son ansiosas les puede desencadenar una crisis de pánico, ¿no?, o una crisis de ansiedad, digamos. Por eso se les recomienda no consumir nada de cualquier cosa negra, les decimos nosotros, ¿no?, que tenga cafeína. Por ejemplo, para el ansioso es un veneno, estos estimulantes como Red Bull, Rush, Black, ¿no es cierto? Todas esas sustancias estimulantes pueden desencadenar una crisis de pánico. La abstinencia, obviamente, al alcohol, los sedantes, en fin, a cualquier sustancia y otras sustancias, ¿no? Bueno, ¿cuál es el tratamiento entonces en el trastorno de ansiedad? Tenemos los de primera línea, ¿no?, que son los antidepresivos, los IRS, que ustedes ya los conocen, ¿no? Y si es que no funcionara con primera línea, ya saben, segunda línea, otros depresivos.
Pero, es decir, la fórmula, digamos, química o farmacológica en los trastornos de ansiedad es siempre dar un ansiolítico, como las benzodiazepinas, que ya saben cuáles son, junto con un antidepresivo. Siempre se va a dar un ansiolítico con un antidepresivo. En un trastorno de ansiedad no se da solamente un ansiolítico, ¿ya? Siempre hay que asociar con un antidepresivo. ¿Se acuerdan? En depresión era lo mismo. No solo doy un antidepresivo, sino también doy un ansiolítico. ¿Por qué? Porque toda persona que es ansiosa va a desarrollar un cuadro depresivo y viceversa. Toda persona que es ansiosa va a desarrollar un cuadro de ansiedad. Entonces, necesariamente tengo que asociar estos dos medicamentos. Además, ustedes han visto, tanto en la etiología de la depresión como de la ansiedad, ¿no es cierto? Si bien en la depresión, en la ansiedad es el mal funcionamiento del GABA, pero con el tiempo también afecta a la serotonina, y la serotonina es la que maneja el estado del ánimo, entonces va a ser un cuadro depresivo. De hecho, hay el trastorno mixto depresivo-ansioso que se llama, ¿no? Que es la suma de la depresión con la ansiedad, ¿no? Es como si la depresión y la ansiedad, así, pum, toman de la mano, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que, en el tratamiento tanto de la depresión y de la ansiedad, se da un ansiolítico junto con un antidepresivo. En cualquier trastorno de ansiedad, ¿ya? Esa es la fórmula mágica. No solo se da ansiolítico o no solo se da antidepresivo. Bueno, también está el trastorno obsesivo compulsivo, ese no lo vamos a ver porque ya lo conocen de memoria, ¿no? Eso lo vimos en trastorno de personalidad. Así que no vale la pena perder tiempo, sobre que ya son las 9, ya deberíamos haber terminado. Pasamos al trastorno obsesivo compulsivo. Este es muy importante, ese es muy común. El trastorno de angustia o pánico. De hecho, yo me animo a decir que después del trastorno de ansiedad generalizado, el que ocupa el segundo lugar es este, ¿no? El trastorno de pánico o el panic attack, que llaman algunos, o crisis de ansiedad, ¿no? Bueno, entonces la crisis de pánico, ¿no? Es un episodio súbito, ¿no? Que empieza de la nada, que generalmente es corto en su duración, pero es tremendamente intenso, ¿no? Puede presentarse en la noche, en el día, ¿no? Y es un miedo intenso, ¿no? Un malestar intenso ante la ausencia de un peligro real, ¿no? Y que las personas lo describen como una sensación de peligro o de muerte, ¿no? O de que se van a volver locos, ¿no? Como les decía, duran entre 15 a 30 minutos, puede ser más o menos, ¿no? Y estos aparecen de forma inesperada y repetitiva. Claro, a veces, por ejemplo, sobre todo las personas que tienen alguna fobia, pueden entrar en una crisis de pánico ante la exposición del objeto fóbico. Por ejemplo, si yo tengo fobia a las arañas, digamos, y ahorita se me aparece una araña aquí al lado, no puedo hacer mi crisis de pánico, ¿no? Por alguna razón, más en mujeres también las crisis de pánico, ¿no? Y generalmente empieza a manifestarse al final de la adolescencia o mitad de los 30 o a mitad de los 30 años, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de un ataque de pánico? Muy importante. Palpitaciones, taquicardia, ¿no? Elevación de la presión arterial, es decir, pueden hacer una crisis hipertensiva a raíz de un ataque de pánico, ¿no? Las personas tienen sensación de ahogo, de que les falta el aire, sensación de opresión precordial, inestabilidad, mareo, desmayo, hipersudoración, temblores, sacudidas, náuseas, ¿no? Y sobre todo ese miedo a perder el control, o a morirse, o a volverse loco, dicen algunos, ¿no? Algunos pueden tener escalofríos. Es decir, es una clínica muy aparatosa, es muy florida, ¿no? Y para la persona que lo vive es tremendamente angustioso el vivir una crisis de pánico. No sé si alguno de ustedes ha vivido alguna vez una crisis de pánico, pero es terrible, terrible, terrible. A mí me dio una vez, digamos, por eso tengo mucha empatía con los pacientes que han tenido una crisis de pánico. La etiología es lo mismo, ¿no? Es una alteración en los receptores del GABA y que la función de esto se ve alterada, pero abruptamente, digamos, ¿no? Es por eso que la clínica es tan intensa en la crisis de pánico. Los factores predisponentes, lo mismo, no una situación... ¿En qué forma, doctor, disculpe, hablaba de la crisis de pánico? ¿En qué forma qué? ¿En qué forma es terrible? No sé si... No escuché bien, ¿en qué forma? ¿Qué pasó? ¿Es terrible? Ajá, sí, sí.
en la vivencia, pues, ¿no? Uno realmente cree que se va a morir. ¿Una cuestión física o una cuestión psicológica? No, por eso, es física, cognitiva y conductual. Para la persona que ha vivido una crisis de pánico, el solo pensar que le puede volver a dar una crisis de pánico, automáticamente ya lo condiciona, pero terriblemente. Digo. La vivencia de una crisis de pánico es una sensación de muerte inminente. O sea, más aterrador que eso, no sé qué puede hacer. Imagínate vos tener, es decir, que sea tanto el malestar físico y cognitivo que tengas de que pensás de que te vas a morir, estás seguro de que te vas a morir. Claro, no te vas a morir porque es una crisis de pánico, pero la vivencia del que tiene la crisis de pánico, por eso es que es terrible, porque ellos sienten y están seguros de que se van a morir. Así sea el quinto o sexto episodio, digamos, de crisis de pánico y que antes no se han muerto, pero es imposible hacerles entrar en razón. De hecho, la crisis de pánico es una emergencia psiquiátrica, ¿no? Y de que también yo estoy seguro de ustedes cuando estén haciendo su internado, su residencia o cuando ya trabajen cuando ya estén ejerciendo la profesión, van a ver ustedes una crisis de pánico, ¿no? No hay médico que no vea una crisis de pánico. Bueno, probablemente los patólogos, ¿no? Que esos viven ahí, los de terapia también, de repente, nunca ven, ¿no? Pero por lo general, todos los que hacen medicina general van a ver o han visto alguna crisis de pánico. Entonces, la vivencia es realmente terrible. El tratamiento, lo mismo. Un IRS, una benzodiazepina, ¿no? Y en caso de emergencia, si es que les llega alguna vez una crisis de pánico, le pueden dar, ¿no? 0,5 de alprazolam, vía oral, o 2 miligramos de clonazepam, listo, no es más. Claro, los van a planchar, ¿no? Los van a dormir, pero es preferible que se duerma a que esté en plena crisis de pánico, ¿ya? Y que posterior a eso tiene que hacer también la psicoterapia, porque acuérdense que el miedo es a un estímulo no necesariamente conocido. Entonces, a través de la terapia hay que identificar, ¿ya? El trastorno de ansiedad fóbica, que es exactamente igual a la crisis de pánico, pero que en este caso, por eso dice, ¿no? Temor excesivo, persistente y irracional, producido ante un estímulo determinado, que no es en sí mismo peligroso. Por ejemplo, yo le puedo tener una fobia a las arañas, digamos. No necesariamente eso va a ser peligroso, ¿no? Si ahorita aparece una araña por aquí al lado mío, se puede pasar tranquila, ¿no es cierto? Y se va a meter por la ventana y se va a pasar a la otra casa. No necesariamente va a ser es decir, peligroso, digamos, ¿no? Como les digo, el estímulo de la fobia, pero yo automáticamente, ¿no? Asumo que es peligroso, ¿no? Hay personas que hasta le tienen fobia a los conejos, ¿no? ¿El conejo en qué sentido puede ser peligroso? No, pero por alguna vivencia traumática que ellos han tenido en su infancia o en su adolescencia, o incluso en la adultez, ¿no? Asumen, digamos, de que representa un peligro y se desencadena, digamos, la crisis de pánico, ¿no? O fóbica, digamos, en este caso, ¿no? Entonces, el paciente no tiene ansiedad salvo que esté ante el estímulo fóbico, ¿no? Son personas completamente normales, que llevan sus actividades completamente normal hasta que se les presenta, digamos, en mi caso, si fuera las arañas, una araña y listo, ¿no? Pierdo los estribos al ver. Hay personas que solo escuchar la palabra del estímulo ya es suficiente, sin verlo, ¿no? Entonces, claro, rasgos de personalidad, digamos, o cómo traduzco yo una fobia con timidez, una dependencia emocional, reserva, inseguridad, introversión, digamos, pero que eso es más un trabajo psicoterapéutico. Fobias específicas, bueno, entonces trastorno de fobia específica, ¿no? Y ahí hay que especificar, ¿no? Si es, no sé, algún animal en específico, a la sangre, digamos, a las agujas, tienen otros, en fin, se puede tener fobia a un montón de situaciones. Criterios diagnósticos es casi lo mismo, pero que está siempre desencadenado por el factor, digamos, ¿no? O por el estímulo fóbico como tal. Bueno, la fobia social, ¿qué tienen que saber de la fobia social? Que es la presencia de ansiedad exagerada en las situaciones en las que la persona se siente observada y criticada. Muchos de ustedes tienen fobia social, por ejemplo, cuando salen a exponer, ¿no? Se olvidan las cosas, empiezan a sudar, a temblar. Por último, ni van a clases, ¿no? Con tal de no exponer. ¿Por qué? Por el miedo, ¿no? O por lo que les hace sentir, o por la ansiedad que les genera el hecho de estar, de ser observados, ¿no? Y que las críticas que puede
resultar a raíz de eso, digamos, ¿no? Entonces eso obviamente genera manifestaciones de ansiedad y tendencia a evitar las situaciones temidas, ¿no? Y que en casos más graves incluso provoca el aislamiento social. ¿Qué situaciones son temidas en la fobia social? Por ejemplo, participar en grupos pequeños, ¿no? Comer o beber en público, ¿no? Hay gente que no le gusta que les vean que cuando están comiendo, en fin, ¿no? Hablar con gente de autoridad, hablar con un jefe, con alguien superior, ¿no? Actuar o hablar en público, para un público en general, ir o dar una fiesta, digamos, es decir, el estar expuesto a situaciones en las que uno es observado, digamos, ¿no? Como decía al comienzo. Trabajar mientras es observado, no hay gente que no puede trabajar o desarrollar sus actividades mientras se les está mirando. Encuentro con extraños o con personas que no conocen, usar un baño público. A muchas personas les molesta ser el centro de la atención, a otros gusta, digamos, ¿no? Eso también, ¿no? Obviamente está muy condicionado por los rasgos de personalidad. Por eso les decía, ¿no? Los rasgos de personalidad es muy importante. Si se dan cuenta, en todas las enfermedades estamos hablando de un rasgo de personalidad o de un perfil de personalidad específico. Por eso era tan importante. Los síntomas, bueno, lo mismo, ¿no? No vamos a... La clínica es igual. El tratamiento lo mismo, como verán, los GIRS inhibidores de la serotonina o una benzodiazepina más la psicoterapia, ¿no? Esa ya creo que es la última, la agorafobia, ¿no? Que igual es un trastorno de ansiedad, pero que es el temor a los espacios abiertos, ¿no? El ir a un estadio, ¿no? A una feria, digamos, o a lugares donde hay mucha gente y el espacio es abierto, también puede desencadenar los síntomas de la ansiedad. Cuando la situación en la que las personas sienten que está indefenso y en el cual cree que sería difícil pedir ayuda o huir, ¿no? Por eso hay muchas personas que no asisten, digamos, a ese tipo de eventos, ¿no? Los criterios diagnósticos, bueno, ya no importa. Contar que ustedes sepan qué es la agorafobia, que ya saben que es el miedo a espacios abiertos o espacios a donde las personas creen que no pueden huir o pedir ayuda, es una agorafobia. El tratamiento, como verán, es exactamente lo mismo: antidepresivos con benzodiazepinas más la psicoterapia. Bueno, por increíble que parezca, terminamos. ¿Tienen alguna duda de ansiedad con claro? Como han visto, ha sido un poco rápido, digamos, ¿no? Pero ha sido bastante objetivo. ¿Qué es lo que tienen que saber de los trastornos de ansiedad? Bueno, tienen que saber que es una enfermedad que es una de las que tiene mayor prevalencia e incidencia en psiquiatría, ¿no? Que es de mucha importancia del conocimiento general porque han visto, ¿no? Es infradiagnosticada, ¿no? El diagnóstico diferencial es muy importante, ¿no? Tienen que saber etiología, cuáles son las causas, la clínica, que es muy importante, claro, el saber diferenciar, ¿no? De la ansiedad normal con la ansiedad patológica. Ya saben, la ansiedad y el estrés no necesariamente son malos, de hecho tienen sus beneficios, ¿no? Pero que se convierten en patológica cuando ya afectan, ¿no? La esfera física, cognitiva y conductual, ¿no? Y hemos visto muy rápido, digamos, ¿no? La clasificación y cada uno de ellos, digamos, ¿no? Las fobias, las crisis de pánico, el trastorno de ansiedad generalizado, la agorafobia, y ya saben, ¿no? Que en el tratamiento siempre tiene que ser un antidepresivo con una benzodiazepina, pero que los fármacos por sí solos no van a resolver el problema, sino necesariamente hay que hacer la psicoterapia cognitivo-conductual. Las dosis, el tiempo de tratamiento y todo eso ya queda, digamos, para el psiquiatra, ¿no? Claro, por ahí a mí en el examen se me va a ocurrir, ¿no? Y preguntar, nombre 3 ansiolíticos que conozcan, digamos, ¿no? Tienen que poner 3 benzodiazepinas, ¿no? Clonazepam, alprazolam, diazepam, en fin, ya repasarán ustedes en el material que tienen. Pero básicamente es eso lo que ustedes tienen que saber. Entonces hemos visto los aspectos más importantes y más sobresalientes que ustedes tienen que saber de ansiedad. Si quieren complementar en el libro, ya saben, no hay ningún problema. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan de ansiedad? Ya se durmieron todos. No, doctor, No, estamos doctor. todos acordados. No, doctor. ¿Entendieron todo? Entonces, no hay ninguna pregunta. ¡Qué maravilla! ¡Qué buen docente vos soy que nadie pregunta nada! Es un tema muy que es presente en nuestra sociedad, en nuestra vida, ¿no?
No tienen idea de cómo están los trastornos de ansiedad ahorita. Yo ya me voy a hacer máster, creo, en trastornos de ansiedad de tanto ver eso, porque la verdad es que se está viendo mucho, mucho, mucho y se va a ver más aún. Así que por eso es importante. Claro, hemos visto a muy grosso modo, ¿no? Pero ya saben ustedes qué es lo más importante, ¿no? Todo lo que hemos visto ahora es lo que ustedes tienen que saber, ¿no? Entonces, como verán, es muy importante el conocer los trastornos de la ansiedad, al menos los aspectos más importantes. Porque en determinado momento en la carrera ustedes van a ver un trastorno de ansiedad. ¿Qué más? Doctor, me confundo con el diagnóstico de síndrome ansioso con el síndrome de pánico. O el pánico sería una ansiedad exacerbada, muy intensa. Claro, la diferencia, por ejemplo, yo puedo tener un trastorno de ansiedad generalizado con crisis de pánico, ¿no? El pánico, para que me entiendan, es así. El pánico o el panic attack, ¿no? El síndrome no es un pánico. ¿Cómo es? El pánico no es un síndrome. Entonces, el pánico es como una crisis de ansiedad, ¿no? Porque es de inicio súbito, tremendamente intenso, y que a diferencia del trastorno de ansiedad y de los otros trastornos, es en el único en el que yo tengo la sensación de que me estoy muriendo. El pánico es eso. Es una ansiedad intensa, ¿no? Que tengo la sensación de muerte, pero que es muy limitada en el tiempo. Ustedes ahorita vimos, ¿no? Entre 15 minutos a media hora, un poco más, un poco menos dura una crisis de pánico. Pero la diferencia con un trastorno de ansiedad generalizado, digamos, es de que es muy corto en el tiempo, pero es tremendamente intenso. En cambio, el trastorno de ansiedad generalizado es más crónico, ¿no? Acuérdate que uno de los criterios para yo decir que es un trastorno de ansiedad generalizado, la clínica, digamos, o las manifestaciones tienen que estar por más de 6 meses. En cambio, el pánico está no más de media hora presente, ¿no? Y es mucho más intenso. Entonces, esa es la gran diferencia, el tiempo y la intensidad. Además de la clínica también, ¿no? ¿Qué más? Gracias. Doctor, Sí. una consulta. Los pacientes con HI ¿Con, llegarían con, con qué, perdón? ¿Los pacientes con qué? con hipocondríacos, o sea, los Ya, sí. hipocondríacos, estarían catalogados dentro de lo que es este trastorno de ansiedad. Sería la parte física más, porque son 3 aspectos, ¿no es cierto?, que están alterados. ¿Llegarían a estar dentro de este trastorno? ¿Y cuál llegaría a ser el tratamiento? Porque hay algunos que vienen prácticamente ya inconscientes, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que tendríamos que realizar? Sí, no, la hipocondría está dentro de de las enfermedades psicosomáticas que se llaman. No es parte de los trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque la base, digamos, en la hipocondría puede alternar, obviamente, con síntomas de ansiedad, pero la base, digamos, de la hipocondría es más conductual. ¿A qué me refiero? A que el hipocondríaco cree estar enfermo, mientras que en el trastorno de ansiedad se está enfermo. En la ansiedad hay un desbalance químico cerebral, ¿no?, que me va a llevar a estos síntomas por más de 6 veces, o me va a llevar a una crisis de pánico. O sea, sí hay un desbalance químico. Las molestias que yo tengo en el trastorno de ansiedad son reales, ¿no? Son identificables tanto para el paciente como para el médico. En la hipocondría, el paciente cree estar enfermo. Yo, a la inspección física, digamos, que le hago, el hipocondríaco no tiene absolutamente nada. Claro, el hipocondríaco con el tiempo puede desarrollar un trastorno de ansiedad o incluso cuadros depresivos, ¿no? Pero no se encuadra dentro de los trastornos de ansiedad porque no hay una base química. Con el tiempo sí pueden, como te digo, hacer su cuadro de ansiedad o de depresión, y ahí ya sí va a ser un desbalance, es decir, claro, un desbalance químico cerebral, y ahí yo ya podré decir que es trastorno de ansiedad o trastorno depresivo. Pero el hipocondríaco no hay ese desbalance químico, es conductual, ¿no? Él cree estar enfermo y por eso yo busco ayuda. Yo pienso y asimilo de que tengo una enfermedad que los médicos todavía no me han descubierto, o es más, que la enfermedad todavía no ha sido descubierta, pero que no está conducida, es decir,
que no está sustentado por una base neuroquímica, ¿no? Esas enfermedades se les llama psicosomáticas, digamos, ¿no? Que si bien no tienen una base neuroquímica, pero pueden tener ese tipo de manifestaciones, sobre todo conductuales. Entonces, por eso en la clasificación no está el trastorno, es decir, la hipocondría, porque no encajan junto con el síndrome facticio, que se llama, en el cual las personas inventan, ¿no?, esa enfermedad, ¿no? O está el síndrome de Ganser, digamos, ¿no?, que es cuando los presos simulan, digamos, estar locos, ¿entendés? Son enfermedades que son conductuales, digamos, no tienen una base química cerebral, por eso es que no entran en el trastorno de ansiedad. Pero que puede, es decir, en algún momento pueden hacer sus síntomas ansiosos o de depresión. Pero no es, a tu respuesta, no es un trastorno de ansiedad la hipocondría. Pero que sí pueden desarrollar un cuadro de ansiedad, evidentemente, los hipocondríacos, los famosos HI, ¿no ves? Sí, ¿Qué más? doctora. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Bueno, si no hay más, ya. Entonces, con eso terminamos ya para dar el segundo examen. Entonces, no se olviden, el segundo examen sería de esquizofrenia, de trastornos del estado del ánimo, ¿no? Que esto incluye depresión, trastorno bipolar y lo que vimos ahora, trastornos de ansiedad. Esos 4 temas entonces van a entrar al segundo examen, que yo creo que va a ser el 13 de octubre. Martes 13 de octubre cae, ¿no? A ver, un ratito, voy a constatar la fecha para de una vez ya quedar definidos. Claro, siempre y cuando mi celular me ayude. Todos estos temas ya están en Classroom. No sé, ¿están? ¿Se fijaron? No me acuerdo si lo subí. Creo que no lo subí, ¿no? No. Ah, ya, entonces no están. Y los voy a subir en el transcurso. Sí, entonces el examen va a ser el 13, porque si es el 6 tienen una semana nomás. Bueno, mi celular no está dando, pero era martes 13, ¿no? Habíamos quedado. Sí, Bueno, doctor, aquí- martes 13, creo que día. Ah, ya voy. Un ratito. Doctor, una pregunta ¿Cuál será? sobre los videos. Yo no entendí la parte. ¿Este video va a ser parte de la nota del segundo parcial? Sí, claro. Ya saben, ¿no? Para cada parcial, es decir, cada parcial es de 20 puntos, ¿no? Entonces, 15 puntos es el examen y 5 puntos siempre de alguna actividad extra. Por ejemplo, la actividad anterior del primer examen fue el trabajo de personalidad, ¿no? Es que cada uno mandaba su personalidad y toda esa cuestión. En ese segundo examen, los 5 puntos, es decir, el examen es sobre 15, los otros 5 puntos es el video, ¿no? Para el tercer examen, que va a ser sobre 20, igual lo mismo. El examen va a ser sobre 15 y alguna actividad que rellene 5 puntos para 20, ¿no? Porque la ponderación de la nota es, la primera nota es 20, o primer examen, ¿no? Segundo examen 20, tercero 20, y la última es sobre 40, ¿no? Entonces, todo lo que han acumulado se suma a esa nota final que es de los 40 y de ahí sale su nota sobre 100. Entonces, ahí es donde va a ir la nota de los videos, ¿no? Que ahora sí no va a haber ninguna confusión ni nada, porque cada uno ya me ha mandado la lista, ¿no es cierto?, de los que han participado en el video. O sea, ya me fijé en la fecha, entonces, martes 13 es el examen de psiquiatría. No sé si irá a ser en la mañana o en la noche, eso ya les voy a confirmar, pero va a ser el martes 13 sin defecto el segundo examen de psiquiatría. De todas formas, la próxima semana, hasta el día del examen, igual vamos a seguir pasando clases, ¿no? Pero claro, ya el tema que ya veamos la próxima clase, que ya entramos en adicciones, eso ya va a pertenecer al tercer examen. Eso no va a entrar el segundo, ¿ya? Damos el tercer examen y el examen final ya es un compilado de todo lo que hemos visto. Ya no se pasa clases ya para el último examen. Simplemente quedamos en una fecha y se da el examen. Ya, entonces, como verán, ya casi estamos por terminar la materia. Por eso les decía que estábamos
que no estábamos atrasados. Muy bien, si no hay ninguna otra duda, si no hay otra pregunta, entonces nos vemos el próximo martes o pasamos clases jueves. No, martes nomás, ¿no? Entonces nos vemos el martes ya para empezar con el tema de adicciones, que ya, como les digo, sería para el tercer parcial, ¿ya? Y el segundo parcial, ya saben, el 13 de octubre. Bueno, cualquier duda, cualquier información por el grupo, escriben nomás. Que tengan buenas noches. Nos vemos el próximo martes. No sé, oye. Es que lo que pasa es que nos van a cambiar el horario, porque ya es octubre el próximo martes, ¿no? No sé si me irán a cambiar el horario. Pero yo les voy a avisar. Esta vez no me voy a olvidar, no va a ser como ahora. Con un día de anticipación yo les voy a decir si va a ser en la mañana o en la tarde. ¿Ya? Gracias. Bueno, tengan buenas noches, jóvenes. Gracias, Cuídense. doctor. Buenas Buenas noches. noches, doctor.